las 6 de la mañana llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 3 de diciembre del año 2021. Sean ustedes bienvenidos a la hora de la verdad. Bajo la dirección del doctor Fernando Londoño Hoyos, aquí estamos con nuestro equipo periodístico, prestos para llevarles a ustedes las entrevistas, las noticias, los comentarios y las demás secciones que tiene la hora de la verdad para este viernes, que como ya se los dije es 3 de diciembre. El tiempo vuela. Nuestra agenda informativa va a empezar con Enrique Gómez Martínez, líder y precandidato presidencial de Salvación Nacional, que acaba de recuperar la personería jurídica para el movimiento. El Consejo Nacional Electoral concedió oficialmente la personería jurídica a Salvación Nacional y también se la concedió a Verde Oxígeno, los partidos políticos que fundaron por una parte el doctor Álvaro Gómez Hurtado y por otra parte Ingrid Betancourt, quien ahora pertenece a lo que han llamado la Coalición de la Esperanza, donde está la esperanza puesta en Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Robledo, Los Galán y el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. A eso le llaman la Coalición de la Esperanza. La decisión se produjo tras un fallo de la Corte Constitucional que revivió el nuevo liberalismo, recuerden ustedes, del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán. En dicha sentencia se le abrió la puerta a otros partidos políticos que en su momento habían desaparecido porque sus fundadores habían sido víctimas de lo que llaman el conflicto armado. Esa es la razón por la que reaparecen estos movimientos. Hoy ya hablamos de por lo menos 5 de ellos. A ver si trato de hacer memoria. Tenemos a la Unión Patriótica, tenemos a la Colombia Humana de Gustavo Petro, tenemos al Nuevo Liberalismo, tenemos a Salvación Nacional y a Verde Oxígeno. 5 nuevos partidos en el espectro político. Discutible o no, recuerden ustedes que todo partido político tiene financiación directa del Estado. No pasa lo mismo con las campañas políticas, son diferentes. Las campañas políticas no tienen financiación estatal, esa financiación es privada, no puede ser financiación de extranjeros. Recuerden ustedes que ese es un asunto que viene muy claro en la ley y de hecho por eso investigó el caso de Brecht Juan Manuel Santos, que no terminó en nada, pero pues de ahí se desprende porque hay una ilegalidad de hacerse de esa manera. 5 nuevos partidos, esto es algo así como regresar a los años 90 y tantos, cuando en Colombia había un poquito más de 20 y tantos partidos. Hoy tenemos más de 21 partidos en funcionamiento, 21 partidos. Es realmente una cantidad interesante. ¿Qué le cuesta al país? Vamos a hacer esa cuenta, vamos a buscar cuánto le cuesta al país los partidos políticos que tenemos, porque pues la idea de un país como Colombia en recesión económica por cuenta de COVID-19, luego de los paros criminales, es ahorrar un dinerito porque pues realmente hay mucha gente que lo necesita, pero mucho se está yendo realmente en campañas políticas y en partidos políticos. Interesante tema para debatirlo con ustedes, pero la noticia hoy será con Enrique Gómez Martínez, el líder y precandidato presidencial de Salvación Nacional. Posibilidades todas de ver cómo Salvación Nacional integra o por lo menos encarna un sentimiento de un partido de derechas. En Colombia no hay un partido de derechas, hay un partido de centro, derecha, que es el Centro Democrático, y precisamente por eso se llama Centro Democrático, centro, se llama por eso, porque es un partido de centro que se ubica en ese espectro que llama Nicolás, donde usted no está ni a la izquierda ni a la derecha, sino que se para en la mitad. El otro partido que pudieran decir es de derechas es el Partido Conservador, pero todos sabemos que el Partido Conservador tiene visos muy claros de centro-derecha, no de derecha, porque pues de cierta manera han querido satanizar o criminalizar ser de derecha con algunos calificativos que lanza la extrema izquierda, que la extrema izquierda ahora se ubica en la centro-izquierda.
también otra posición muy cómoda para desmarcarse, por ejemplo, de un personaje como Gustavo Petro, que Gustavo Petro siempre dijo que era un hombre de izquierda. Ahora él se modera y dice, no, yo soy de centro izquierda, como si alguien le creyera que es de centro izquierda, no, y además no tendría por qué darle nada, porque pues ser de derecha o ser de izquierda no tiene que ser ni objeto de ataques ni objeto de críticas, simplemente es una definición absolutamente válida, ideológicamente hablando, de la concepción que se tiene de la política. Es así de simple. Pero bueno, como en este país todo es objeto de crítica, seguramente para evitarla se ubican en ese lado gris de la materia y dicen, no, soy de centro y con eso es suficiente. Además, recuerden ustedes, en Colombia tenemos el centro, el extremo centro, que es el que habla el presidente Iván Duque, tenemos la centro derecha, la centro izquierda, la derecha, la extrema derecha y la extrema izquierda, según los pasólogos, los ideólogos y demás opinadores sobre ciencia política y política en el país. Así que es seguramente de los pocos países que tiene tantos espectros ideológicos, pero que nadie sabrá cómo definirlo. Interesante porque nuestra conversación con Enrique Gómez Martínez va encaminada a que nos explique ¿cuál es el sentimiento de Salvación Nacional? Si es el partido de derecha que conocimos nosotros, fundado por el doctor Álvaro Gómez Hurtado, o si hay un matiz que cambie en algo, eso que llamaba él el acuerdo sobre lo fundamental, que es seguramente y sin duda alguna la pieza más válida del discurso del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Más adelante conversaremos con la senadora María del Rosario Guerra, quien pertenece al Centro Democrático, y nos conversó con nosotros, conversó en privado hace unos días y nos ha autorizado para poderlo contar. No seguirá más en el Senado de la República. Vamos a preguntarle, pues hombre, su decisión a qué se debe. Ella ha sido destacada por participar en las comisiones económicas del Senado, en su lucha en la Comisión Provida, en defensa por el no nacido y la oposición a medidas y ideas que se han tenido como la eutanasia. Después hablaremos con el representante de la Cámara, José Jaime Uzcategui. El representante de la Cámara nos conversará sobre dos iniciativas, una de la oposición y otra del gobierno nacional. Ambas son iniciativas que prevén reformas importantes. Cada quien cuestionará si son muy buenas o muy malas, pero sí son unas reformas que llaman la atención a la Policía Nacional. De hecho, la reforma, una de las reformas de las que hablaremos con el representante, tiene que ver con un proyecto que está a punto de convertirse en ley, está a punto de salir, le queda un debate, donde para las faltas gravísimas dolosas, o sea, el policía que comete una conducta consciente del daño, se aplicaría destitución e inhabilidad general por un término de 10 a 20 años. Ese es uno de los asuntos. El otro habla de las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima, destitución e inhabilidad general por un término de 5 a 10 años. Y para faltas gravísimas con culpa grave, suspensión e inhabilidad especial de 18 a 24 meses sin derecho a remuneración. Evidentemente, estas faltas no impiden que haya un proceso judicial que vaya alterno a esta situación de falta o de sanción administrativa, que puede conducir obviamente también a un proceso de falta disciplinaria a falta penal. Entonces ahí está el debate. Algunos dicen que pues no debiera ser de esa manera, que no puede ser que ahora pretendan calificar, y quién lo va a hacer, el exceso de la fuerza, porque ese es el problema. Si el policía dicen que cometió exceso de la fuerza, pues se hace acreedor a esto que acabo de mencionar. Pero ¿quién va a calificar que es exceso de la fuerza? ¿Será que volveremos al mismo asunto de siempre, que hay alguien que va a juzgar a un hombre de policía, como ha ocurrido con la gente del ejército o de las fuerzas militares, que les juzgan sin siquiera haber tenido en la vida conocimiento de derecho operacional, de derecho de cómo funciona el tema de la operación o del operativo en el caso de la policía? Entonces, pues muy grave, porque entonces alguien que no sabe de cómo funcionan las cosas pudiera determinar que eso fue un exceso de fuerza, y por el exceso de fuerza puede quedar el hombre de policía pues inhabilitado
de 10 a 20 años por un exceso de fuerza. ¿Quién lo va a calificar? Pues me parece que hay una línea también ahí muy gris, un asunto absolutamente subjetivo que puede rayar con el problema de no encontrar verdadera justicia ni la persona que siente que fue agredida y mucho menos el policial que tuvo que intervenir en una u otra condición. Entonces, pues bueno, hay todo un debate alrededor de ello y hablaremos del asunto con José Jaime Uzcategui, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Vendrán los indicadores económicos, tendremos viernes de agenda cultural. Recuerden ustedes que estamos próximos, a partir del 12 de diciembre arrancan los conciertos de Clásicas del Amor con villancicos, música de fin de año, música del mundo. Va a ser supremamente interesante para que ustedes se vayan planillando. Tendremos hoy la historia en la voz del doctor Fernando Londoño Hoyos, luego los deportes con la Tata Castro, la música con el maestro Jenner Bedoya y por ahora los dejamos a ustedes con los titulares de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en la voz de Cindy Larrota. Participe en el sorteo de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, llegan los titulares de las noticias más importantes del momento. Muchísima atención porque después de varios meses en Bogotá, en el Parque Nacional, los indígenas en Vera regresan a sus resguardos. Más de 120 familias, además familias en Vera, que se encontraban desde hace varias semanas en el Parque Nacional de Bogotá, salieron rumbo a sus resguardos el día de ayer. Esto se logró tras varios días de conversaciones, de buscar alternativas y de crear estrategias para esta comunidad, gracias al trabajo articulado entre la Unidad para las Víctimas, el Ministerio del Interior y el Distrito Capital. La Procuraduría General de la Nación se pronuncia sobre el proyecto Hidroituango. La entidad habría enviado una carta al director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, Eduardo González, pidiendo que se convocara a la Sociedad Hidroeléctrica Ituango y a las empresas públicas de Medellín. Lo que pide la Procuraduría de Mar es que ambas empresas informen a las autoridades y entidades que hacen parte del puesto de mando unificado sobre el estado actual del proyecto. Entre tanto, EPM publicará los pliegos licitatorios para seleccionar el nuevo contratista de Hidroituango antes de finalizar esta semana. Así lo informó el gerente Jorge Carrillo. La canciller Marta Lucía Ramírez anunció modificaciones en el trámite del pasaporte. Casi que no, 2 semanas viendo el caos y ahora toman decisiones. Así es, en medio del caos y las largas filas que se han presentado para tramitar el pasaporte, especialmente en la sede de la Cancillería en la calle 53 de Bogotá, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez pidió disculpas además a los usuarios por todos los inconvenientes. Adicionalmente, anunció que se regresará a la asignación de citas de manera virtual para evitar filas afuera de la sede. Explicó que debido a la emergencia por la pandemia de COVID-19 el año pasado, se originó un represamiento de más de 700.000 pasaportes. Más el flujo habitual de solicitudes de este año, se ha visto afectado el proceso de expedición de este documento. En noticias de la pandemia, casos nuevos de COVID-19 en Colombia siguen por encima de los 2.000. El Ministerio de Salud reportó ayer un total de 2.262 casos de COVID-19, mientras que los fallecidos fueron 57. Ayer se procesaron 46.741 muestras para detectar el virus. En este momento se registran 13.800 casos activos en el país. El Instituto Nacional de Salud dice que es posible que en Colombia ya esté circulando la variante Omicron de coronavirus. Así es, la entidad aseguró que están analizando unas 160 pruebas PCR de viajeros que ingresaron al país durante las últimas 2 semanas y que dieron positivo a COVID-19. En noticias internacionales, la Unión Europea impone sanciones a Bielorrusia. El Consejo de la Unión Europea, además, decidió ayer imponer las primeras sanciones a Bielorrusia relacionadas con la crisis migratoria en su frontera con Polonia. El conglomerado aprobó medidas restrictivas a 17 personas y 11 entidades, entre ellas la aerolínea bielorrusia Belavia. La Unión Europea aseguró en un comunicado que ha coordinado estas acciones con Canadá, Reino Unido y Estados Unidos
país que también impuso sanciones que incluyen restricciones en operaciones de emisión de deuda soberana del país. En Chile, José Antonio Kast, de la derecha, recibe un nuevo apoyo a su candidatura. Se trata del ex candidato presidencial oficialista Sebastián Sichel, quien anunció ayer su apoyo al líder de la derecha José Antonio Kast de cara a las elecciones de segunda vuelta que este deberá enfrentar ante el izquierdista Gabriel Boric el próximo 19 de diciembre por la presidencia de Chile. En una declaración pública, Sichel expresó que aunque su proyecto político es distinto al de Kast, desde el principio ha manifestado que es prioritario derrotar la amenaza del populismo de izquierda y que compromete su voto para eso. Nuevas medidas se anuncian en Alemania para hacer frente a la variante Omicron. El país europeo ampliará las restricciones a los no vacunados e impondrá la vacunación obligatoria. Esta última medida era rechazada tanto por la canciller saliente Angela Merkel como por su previsto sucesor Olaf Scholz, pero que finalmente han acordado ante la virulencia de la cuarta ola. Y vamos con los titulares en materia deportiva con la Tata Castro. Deportes Tolima continúa invicto en el cuadrangular B de la Liga Betplay. En Ibagué, Deportes Tolima venció 2-0 al América de Cali en partido correspondiente a la segunda jornada del cuadrangular B. Con 6 puntos en 2 partidos jugados, es líder en solitario. En la fecha 3 de los cuadrangulares, Tolima recibirá a Millonarios, mientras que América visitará a Alianza Petrolera. Entre tanto, Millonarios logró su primera victoria. Fernando Uribe con doblete y Jader Valencia le dieron la victoria por 3-0 frente a Alianza Petrolera en partido jugado ayer en el Campín. Con 3 puntos, el conjunto embajador ahora es segundo en el cuadrangular B que lidera el Deportes Tolima. Rusia a semifinales de la Copa Davis. Los 2 partidos de individual fueron suficientes para que los rusos eliminaran a Suecia ayer en los cuartos de final disputados en Madrid. Rusia, principal favorito al título, jugará mañana sábado ante Alemania, que eliminó a Gran Bretaña. Por otra parte, hoy se conocerá el primer finalista. Serbia se enfrenta a Croacia en el Madrid Arena de la capital española a partir de las 10 de la mañana hora de Colombia. Cristiano Ronaldo pasó la barrera de los 800 goles anotados en su carrera. Su equipo Manchester United venció ayer al Arsenal por 3-2 con doblete del portugués en partido correspondiente a la 14ª jornada de la Liga Premier, donde ascendió a la 7ª posición. Cristiano continúa siendo el máximo anotador de todos los tiempos en el fútbol, ahora con 801 goles anotados. Colombia tomó liderato en los Juegos Panamericanos Junior en Cali. Con un total de 44 medallas de oro ganadas, la delegación colombiana pasó al primer lugar en la tabla de medallería, una más que Brasil, que tiene 43. Colombia logró ayer 7 medallas doradas, 4 en patinaje de velocidad, 2 en atletismo y la última en béisbol. México, por su parte, con 35 medallas de oro, ascendió al tercer lugar de la tabla, superando a Estados Unidos, que ahora es cuarto. Como siempre, los invitamos a ustedes a que descarguen en sus dispositivos móviles la aplicación TuneIn. Ahí encuentran ustedes La Hora de la Verdad, con audio de alta calidad. Y también pueden sintonizarnos a través de Facebook Live o a través de YouTube o en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Nos enlazamos con ustedes a través de las ondas sonoras de Radio Red de RCN en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y también por Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Estamos en las plataformas de podcast, nos encuentran en Apple Podcast y también nos encuentran en Spotify, ahí está todo nuestro contenido. Y recuerden seguirnos en Twitter, en @Hora de la Verdad, o también nos pueden seguir en Instagram, en @LaHoraDeLaVerdadOficial, y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios. En Colombia, 6 de la mañana, 22 minutos, que no se le haga tarde, esta es La Hora de la Verdad. Navidad Popular siempre se puede regalar un acto positivo que nos puede transformar. Llenos de optimismo, vamos a celebrar. Es tiempo de paz y
Feliz Navidad. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad. Ella de clase alta para decir verdad. Montada en un Mercedes, automático 2 puertas. Yo rodando en una trate con un pie adentro, otro afuera. Ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS. Ella suma cum laude, yo suma dificultad. Pero el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye, me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. Ella en un club de tenis, yo a veces juego billar. Ella almuerza galina, yo en un comedor social. Tiene en su residencia un sauna, una piscina. En mi pensión 2 cubetas para mojarme la vida. Ella en bienes raíces hereda la capital. Yo tengo que hacer magia para trabajar. Pero el amor se anida y no sabe de cuentas. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye, me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. Pues es la voz de uno de los más grandes de la música bachata y del merengue, es Juan Luis Guerra, interpretando una canción de su autoría. Esto es Me enamoro de ella, una canción que de hecho ha tenido todo tipo de explicaciones porque algunas personas no entienden mucho de lo que se dice en la canción, que además es muy de Santo Domingo, ¿no? De hecho, por eso hay gente que se ha dedicado a explicar la canción y por qué partes de esta letra. Juan Luis Guerra Seijas, nacido en Santo Domingo el 7 de junio del 57, cantautor, compositor, arreglista, músico y productor dominicano de merengue y bachata. Es quien nos acompaña hoy y con esta bellísima música para un viernes en la hora de la verdad, saludemos la mañana, Montserrat Fernández. Muy buenos días, queridos oyentes y amigos de la mesa. Siguen las tensiones con Rusia y esta vez es con Estados Unidos quien instó a Rusia para que retirara sus tropas de la frontera de Ucrania y aseguró que las evidencias apuntan a que Moscú planea una agresión contra Ucrania. Rusia, por su parte, respondió con una nueva amenaza alertando a Europa de que podría estar regresando a una posible pesadilla de confrontación militar. Hay que tener en cuenta que este cruce duro de palabras tiene lugar tras una larga crisis diplomática entre ambos países. Recordemos que Washington expulsó a 55 diplomáticos tras la crisis diplomática que se desató durante la presidencia del presidente Barack Obama, al final de su presidencia, no sé si lo recuerdan, con el escándalo de los diplomáticos y las embajadas que fueron consideradas por Estados Unidos, algunas de ellas como nidos de espionaje. Y mientras que en Francia, porque nos vamos a Francia, la derecha coge fuerza con el candidato Éric Zemmour, de 63 años, quien por ahora es el segundo o el tercer candidato con más intención de voto. El Grupo de Puebla, nos vamos hasta México, que agrupa decenas de líderes de izquierda de Iberoamérica, ha cerrado en México su 7º encuentro y en donde estuvieron 150 líderes de España y América. Entre esos líderes, bueno, pues me imagino que ustedes ya saben quiénes están, son los de siempre, ¿no? El expresidente socialista español Rodríguez Zapatero, Juan Carlos Monedero de Podemos y el juez Baltasar Garzón, quienes al parecer estuvieron muy activos, ¿no? Y quienes promovieron y quieren un cambio muy grande en la OEA. En concreto, Zapatero lleva meses intentando desbancar al actual secretario general Luis Almagro, a quien Zapatero considera que es demasiado cercano a Estados Unidos. Lo peor de todo es que varios participantes del Grupo de Puebla defendieron la idea de López Obrador en México de crear un nuevo organismo paralelo a la OEA. Hay que ver si eso prospera o no. Lo veremos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Montserrat, y vamos a Hechos de Política Nacional con Nicolás Gómez. Nicolás, buenos días. Demar, muy buenos días y un cordial saludo a lo más importante de la hora de la verdad, ustedes, nuestros oyentes. Para la noticia del día debo decirle que continúa la polémica en el Centro Democrático, esta vez la senadora María Fernanda Cabal,
quien cabe recordar fue precandidata presidencial de esta colectividad, se sumó al clamor de las bases y otros congresistas con respecto al nombramiento de Miguel Uribe como posible cabeza de lista. Además, en los pasillos de esta colectividad se rumora que el ex candidato a la alcaldía de Bogotá será quien lidere el ejercicio electoral para llegar al Congreso de la República. Aunque no se ha obtenido una respuesta oficial por parte de las directivas hasta ahora, la sola idea ha generado sin fin de disgustos. En un live con sus seguidores, la senadora Cabal aclaró que durante el proceso de precandidaturas nunca exigió la cabeza de lista, pero fue contundente en decir que dicha decisión se debe pensar cuidadosamente porque envía un mensaje significativo a los electores y en especial a los militantes. También comentó que respeta a Miguel Uribe y que no tiene ningún inconveniente con su llegada al partido. Sin embargo, cree contradictorio ponerlo a encabezar, sabiendo que en el pasado fue opositor y activista y votó por el sí en el plebiscito, además de haber pertenecido al Partido Liberal y Cambio Radical. La senadora concluyó afirmando que, abro comillas, pareciera que entonces el partido premia a los adversarios y castiga a los propios. Ese ejemplo no se puede dar, pero la decisión final será de ellos. Pues continúa la tensión en el uribismo de Mar. Veremos si en estos días las directivas definen a detalle cómo se conformarán las listas al Congreso, ya que cabe resaltar, estamos a tan solo días de la fecha límite de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias, Nicolás, y vamos a ver qué ocurre en el Partido Centro Democrático con esa situación que cada día se pone más interesante. Vamos a ver qué pasa al final de los días. Y nos vamos ahora con Yair Peña. Yair, muy buenos días. Muy buenos días, Demar, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. El día de hoy empieza la discusión del salario mínimo para el 2022 y parece que la negociación va a ser muy difícil. Esto dado que el gobierno nacional está interesado en que el aumento sea de un 6% y los sindicatos exigen que sea mayor al 10%. Y es que este año en particular hay que considerar varios puntos. La inflación se prevé que supere el 5%, pero algunos productos de la canasta familiar presentan un aumento en sus precios de hasta un 30%. Por otro lado, el peso colombiano se configura como una de las monedas más devaluadas del mundo, perdiendo un valor frente al dólar cercano al 14%. Todo esto tiene un impacto sobre el poder adquisitivo de los colombianos, muchos de los cuales han manifestado su inconformismo sobre sus ingresos y su desconfianza de cara al futuro. Eso lo ha recogido muy bien el DANE en sus encuestas de pulso social y en el índice de mercado laboral. Y es que aunque la tasa de crecimiento del país ya superó los niveles de prepandemia, esto aún no se refleja en el empleo. La informalidad sigue siendo un gran problema para superar y lo cierto es que los fuertes confinamientos decretados por el presidente Iván Duque lo que hicieron fue exacerbarla. De manera que la discusión en torno al salario mínimo se da en un ambiente convulso. Las centrales obreras tienen razón en parte, y es que el incremento debe ser sustantivo y no simbólico, de manera que se traduzca en un mejoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores. Entre tanto, los empresarios no tienen una propuesta homogénea y uniforme. Algunos desean que el aumento sea exactamente igual a la inflación, para que así se garantice la generación de empleos y no haya un incentivo perverso para no contratar. Sin embargo, empresarios como Mario Hernández han propuesto que el aumento sea de un 9%. Por su parte, los precandidatos presidenciales, y es que en campaña pues uno puede decir cualquier cosa, Juan Carlos Echeverry, Federico Gutiérrez y Oscar Iván Zuluaga, coinciden en que el incremento debe ser de 2 dígitos, entre un 10 y un 12%. ¿Y usted qué piensa de esta situación? ¿Ha visto diezmado su poder adquisitivo desde que empezó la pandemia? ¿Cuál cree que debería ser el incremento del salario para el 2022? Déjenoslo saber en las redes sociales. Muchísimas gracias, Yair. Recuerden ustedes, para participar, @Hora de la Verdad, o simplemente ustedes entran a Facebook o a YouTube, ahí escriben La Hora de la Verdad, aparece nuestra señal a esta hora, pues en vivo, para que puedan opinar sobre las noticias que estamos presentando. Y nos vamos a hablar de deportes. Tata, muy buenos días. Muy buenos días a todos.
La noticia deportiva de hoy tiene que ver con Cristiano Ronaldo, quien continúa marcando la historia en fútbol. Ayer en el partido que su equipo, el Manchester United, en el Old Trafford venció 3-2 al Arsenal por la 14ª jornada de la Premier, anotó doblete y superó los 800 goles como profesional en toda su carrera. No hay duda que es una máquina de hacer goles. El primer gol que le marcó al Arsenal ayer en el Old Trafford a los 6 minutos del complemento no fue uno más, fue el número 800 del astro portugués desde que se transformó en profesional cuando vestía la camiseta del Sporting de Lisboa. Su marca personal la aumentó después de penalti. En el minuto 70 volvió a celebrar y completó los 801 goles en su cuenta para superarse una vez más a sí mismo. La cuenta del portugués por todos los clubes que ha pasado está de la siguiente manera: 5 goles con el Sporting de Portugal, 118 en su primera etapa con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con Juventus y lleva 10 en esta segunda etapa con los Diablos Rojos. En total, a nivel de clubes suma 685, a los que hay que añadir los 115 que ha hecho en su carrera internacional con su selección Portugal, una cifra que también lo sitúa como el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones. Con el doblete ante el Arsenal ayer de Mar, le cuento que Cristiano Ronaldo se consolida como el jugador con más anotaciones en la historia del fútbol profesional y se aleja de los 756 del argentino Lionel Messi. No le dieron el Balón de Oro, pero el nuevo premio de la FIFA al más goleador, que este año se lo ganó el polaco Robert Lewandowski, seguramente pronto estará en sus manos. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muchísimas gracias, Tata, y ya listos para arrancar con nuestra agenda informativa el día de hoy. Nuestro primer invitado con quien estamos haciendo ya conexión es Enrique Gómez Martínez, líder y precandidato presidencial por Salvación Nacional, el partido político que acaba de adquirir su personería jurídica, emitida recientemente por el Consejo Nacional Electoral, y los retos que vienen para Salvación Nacional. Salvación Nacional llega en un momento de crisis ideológica en el país, donde la gente no sabe dónde ubicarse en el espectro, y por ahí arrancaremos esta interesante entrevista con el doctor Enrique Gómez Martínez. En breve estaremos con él. Avanzamos, escuchan ustedes La Hora de la Verdad, 6:34 minutos.